Yo con esto quiero cerrar, ¿no? Esta breve participación. Si ustedes lo desean, pues ahí está el libro, ¿no? Que por cierto puede consultarse en la página de la Universidad de Guadalajara. Desde luego tiene un costo, ¿no? Me parece que es un costo también bastante sensato, ¿no? Y que pues la gente puede tener acceso, ¿no? De la manera que sea, yo el día de hoy, y aquí está la coordinadora de la unidad editorial, ¿no? A la cual quisiera yo pedir permiso, o no sé cómo podríamos hacerle, doctora, pero toda persona que nos mande una foto de este evento a mi correo electrónico, que es luna.alfaro@gmail.com, ¿no? Haríamos la petición a la doctora para ver si podríamos obsequiar algunas ¿cómo se llama? Pues ejemplares, ¿no? A las personas que nos manden este correo electrónico con una foto, haya sido como haya sido, ¿no? La onda es que tengamos, digamos, la evidencia, ¿no? Y vuelvo a repetir mi correo, que es el más sencillo, luna.alfaro@gmail.com. Nos mandan una foto del día de hoy y yo pediría la autorización con la doctora y podríamos entonces obsequiar, no importa que sea una foto profesional o desde el teléfono que sea, y con mucho gusto por ahí regalamos el libro y además podríamos comenzar a tener pues algún tipo de relación académica para seguir reflexionando el tema, ¿no? Si ustedes gustan participar, si ustedes gustan acercarse, pues más bien dejamos unos minutos más para que la gente reflexione o crea conveniente. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, todavía nos queda media hora, y a mí me parece que luego puede ser lo más sabroso de una presentación del libro. Digo, no, jamás olvidaré a Rubén Blades, no sé si ustedes lo ubican, este salsero de origen panameño, ¿no? Que una vez llega a Jalapa, Veracruz, se sienta y la gente estaba esperando la gran conferencia y él dice, no, yo no voy a decir nada de mí ni nada, pregunten y yo hablo, ¿no? Entonces no los quiero marear, ¿no? A lo mejor ahorita ya me cierran todo, ¿no? Y se acaba esta cuestión, o nos quedamos a algún tipo de diálogo, si ustedes así lo creen conveniente, porque así también se va forjando el pensamiento crítico, ¿no? Y el agradecimiento una vez más por estar en este escenario que me parece pues bien chido y bueno, pues universitario y todo lo demás bonito, ¿no? Entonces, pues gracias. Pero también como mujer y como investigadora uno ve otras, ¿no? Entonces, en el texto, si bien es claro el tema del ejercicio de poder de hombres sobre mujeres, también uno como mujer se empieza a encontrar cosas que son un poco chocantes cuando uno ha leído ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, pensar que la forma en que amamos, ¿no? O que nos han enseñado a amar es violentarnos a nosotras mismas, ¿no? Pensar, por ejemplo, en términos de la maternidad, ¿no? El olvidarse y negarse a sí misma, que también es violencia, y luego lo reproducimos con nuestras hijas y lo exigimos a nuestras hijas, ¿no? Entonces me parece que digamos, más allá del tema propiamente de la violencia, los textos permiten cuestionarnos a nosotros mismos qué estamos pensando por amor, ¿no? Y qué estamos pensando o qué también nos hace amar de la forma en que nos han enseñado a amar y a expresar ese amor, ¿no? Entonces me parece que es un texto muy interesante desde ahí, y que desde cada situación personal de quien lo lee y accede al texto, pues puede despertarle un montón de cosas y dejarte intranquilo y como con la espinita de seguir pensando más cosas con relación a algo tan cotidiano, tan significativo y que nos moviliza día a día como el llamado amor, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante verlo desde ahí justamente. Morir de amor, ¿no? Que me viene a la mente, no sé si es una rola de Los Panchos, ¿no? No sé qué banda acá de progresivo la creó hace algunos ayeres, ¿no? Pero la gente sigue con esas ideas, ¿no? Y bueno, aunque tú lo mencionaste, pues sí, volver a recalcar que esta obra también pues es resultado pues de un equipo de trabajo que tenemos desde que algo de esto se gestó. Hay una escuela de pensamiento, yo me atrevería a mencionar, en el estado de Tlaxcala, sobre todo para pensar el tema del proxenetismo y la explotación sexual de mujeres, ¿no?
mediante precisamente el enamoramiento, ¿no? Porque ya lo diría Oscar Montiel, que es también coautor de este libro, la cosecha de mujeres nunca se acaba. Y en ese sentido es muy complejo que hayan aprendido, digamos, los padrotes tlaxcaltecas, que lo más viable es no maltratarlas, ¿no? Dejarlas que se vayan, porque al final hay muchas y las podemos ligar, ¿no? Entonces, entender esta lógica, ¿no? Sobre todo para las futuras generaciones, en las cuales podrían volverse profesionales para intervenir comunidades, ¿no? E invitar a las niñas y a los niños a pensarse, ¿no? En un escenario en donde la gente ya no muera por amor, ¿no? Creo que eso es algo que también nuestra universidad y nuestro centro universitario le apuesta, ¿no? Para socializar al mundo, ¿no? Esta es la chamba también, no solo se queda acá, ¿no? Sino en la posibilidad de colaborar e intervenir, ¿no? Aquí está Mara, que no sé hasta dónde se acuerda del curso que por ahí creo que el año pasado nos hiciste favor también de asistir, ¿no? Y entonces, bueno, pues no solo hablamos de esto, sino procuramos capacitar a la gente para que colabore, y eso es Lagos también, ¿no? Bien, pues vamos a tratar de callarnos, y no sé si alguien quiera comentar algo, aventar un jitomatazo, nomás avisen para que uno se haga a un lado, ¿no? Cebollazos, lo que crean conveniente. Gracias. Muchas felicidades, qué interesante y pues es un libro sensacional que yo pienso que va pues a difundir muchas cuestiones y a ayudar a muchas personas a reflexionar y a ir cambiando la realidad. Yo lo que quiero plantear es que me he dado cuenta de que en situaciones de violencia de parejas es muy común, sobre todo ya en los últimos años, que las mujeres violentadas reaccionen también con violencia y pues se están defendiendo y están reaccionando y pues hasta luchando por su vida. Y eso ya se está tomando como un argumento de justificación también por los hombres que se quieren excusar de su violencia, acusando a las mujeres de esto. No sé si ustedes conocen trabajos, si ya se está haciendo algo al respecto, porque eso yo lo he escuchado muchos testimonios que dan cuenta de eso, y antes la mujer reaccionaba con sumisión y ahora ya no reaccionan con sumisión, o sea, es defendiéndose. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Sí se está investigando sobre esto? Hay una estadística que aparece justamente en el prólogo, donde dice que las Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, hizo una encuesta en donde el 25% de la población encuestada asegura que hay justificación para que el marido golpee a la esposa, ¿no? Y saco a colación esta estadística porque yo creo que vivimos tiempos complicados, ¿no? Por un lado hay un montón de avances y se nos vende la idea de libertad y de autonomía y de que las mujeres ya todo lo podemos, ¿no? Pero por otro lado los núcleos de sentido y la cuestión tradicional y conservadora sigue estando presente y en resistencia, que cada vez es más violenta ante los avances del feminismo o los feminismos y los avances en los derechos de las mujeres. Y creo que eso, como lo decía el doctor, genera conflictos que no necesariamente sabemos todavía cómo abordar. Y creo que es parte, ¿no? Si bien yo no trabajo directamente el tema de violencia, sí trabajo el tema de identidades femeninas, y es claro que habemos una generación que todavía estamos atrapadas entre lo que se puede y entre lo que nos impusieron como deberes a las mujeres, y eso es desde un conflicto subjetivo hasta un conflicto que en términos de la vida cotidiana y de la relación con los otros nos lleva a estarnos cuestionando todo el tiempo si somos buenas madres, si somos buenas esposas, si somos buenas profesoras, si somos la mujer exitosa y trabajadora, y cosas que se nos han vendido
como no compatibles, ¿no? Entonces me parece que eso genera conflicto en todos los sentidos y en todas las dimensiones personales y sociales, que uno de los retos es saber cómo vamos a abordarlo, o cómo las nuevas generaciones están aprendiendo o no de los referentes que están surgiendo de estas nuevas identidades femeninas, ¿no? Yo lo dejaría ahí como un tema que es un tema que ahorita está puesto para ser estudiado y abordado justamente. No sé si Acá. alguien más quisiera... Por acá, doctor Cristian. ¿Preguntar? Acá. Sí, perdón. Acá estoy. Disculpe. No te preocupes. Bueno, son dos preguntas y me gustaría plantearlas las dos en la misma oportunidad, una para el doctor Cristian y otra para la doctora Liliana. Primero, doctor Cristian, ¿este libro podría o debería leerse en pareja? ¿Y quién le gustaría que lo leyera? Pues no sé si primero, pero ¿para quién va dirigido o para quién lo pensaría? Y doctora, pensando un poquito en esta cuestión de las mujeres o de lo que se espera que seamos las mujeres, de hace un tiempo acá me ha surgido mucho el cuestionamiento incluso personal, al menos en las grandes ciudades o para las mujeres que tenemos más acercamiento con una educación formal, con la formación académica y quizá núcleos familiares cercanos también, pero ¿por qué incluso ahí se sigue viendo o se sigue aceptando o seguimos aceptando las mujeres imposiciones violentas? Y más aún, escondemos esas imposiciones violentas con tal de no ser cuestionadas, creo. ¿Qué análisis se podría hacer desde allá? Bien, híjole, ojalá leyéramos para comenzar, estimada maestra, ¿no? Ojalá leyéramos y eso, pues ya, en una de tantas, algo cambia, creo, ¿no? Ya que leamos en pareja, pues gloria a Dios en las alturas, ¿no? O sea, que hagamos algo en pareja, pues, ¿no? Que ese es el otro reto, ¿no? Pero el otro punto más que además sugerimos e insistimos en el texto es que además lo apliquemos. Ese es el otro punto, ¿no? Entonces, sí puede ser recomendable, ¿no? Claro, pero ningún libro es mágico, ¿no? O sea, luego hay gente que me pregunta, oiga, y recomiéndeme un libro porque estoy muy deprimido, ¿no? Pero, o sea, no hacemos superación personal aquí, ¿no? Hay gente que piensa que hace el 1, 2, 3 al respecto, pero la academia no funciona de esta manera, es un procedimiento, ¿no? Y los cambios, como ya nos hemos dado cuenta entre hombres y mujeres, pues son a largo plazo. Tienen que pasar siglos, lamentablemente tienen que morirse muchos, ¿no? Para que las nuevas generaciones asuman, ¿no? Otras responsabilidades, ¿no? Porque hay gente que de plano pues está montada, digamos, en una serie de privilegios que difícilmente va a querer renunciar, ¿no? O sea, es eso así como, ven, ahora sí te toca a ti todo, pues no. Entonces, precisamente, digo, adelantándome un poco, además esa fue la pregunta para la doctora, ¿no? Pero por eso hay esa pugna, ¿no? Y esa violencia que la percibimos de esa manera, porque ningún hombre quiere soltar por sí solo el poder que ostenta, ¿no? O sea, así como que, oiga, de esos 100,000 pesos que usted gana, no habría la manera de que la mitad usted la... Pues no, o sea, eso difícilmente, ¿no? Y entonces a partir de estas circunstancias se presenta este problema, ¿no? A mí me viene a la mente una línea de investigación que tiene el doctor Oscar Montiel, digamos, para pensar, que es también coautor de este libro, para pensar los feminicidios en Puebla, por ejemplo, ¿no? Y hay una línea muy interesante que tiene que ver con el anuncio del embarazo propiamente. Fíjense, como una noticia que debería de ser, en teoría, ¿no? Así como, ay, qué chido, que ya viene el bebé y demás, ¿no? Muchos hombres, por lo menos en el estado de Puebla, a partir del peritaje que hace Ichel Iglesias, que también participa aquí, que es pareja de Oscar Montiel, ¿no? Y él mismo
comienzan a detectar que muchos varones, por no querer ejercer la paternidad, matan a su pareja, ¿sí? Y desde luego asesinan, hacen un epistemicidio, ¿no? O sea, matan a una mujer y todo el conocimiento que en ella engloba, ¿no? Entonces, esta circunstancia, que además se convierte en algo tan cotidiano y que además está instalada en muchas canciones, en muchos planteamientos, digo, no sé si les venga a la mente aquel filósofo que creo que es de origen jalisciense, Mátalas, ¿la han escuchado? ¿Han escuchado alguna vez esa canción, no? Cómo va naturalizando esta circunstancia, ¿no? Me parece interesante de reflexionar, ¿no? Yo no sé cómo tendríamos que comenzar a socializar esto para que la gente realmente cambie, ¿no? Pero sí se me ocurre comenzar a cuestionarnos estos elementos, ¿no? Casi cuando nosotros hacemos este tipo de intervenciones y cursos, siempre está lleno de mujeres, siempre, los cursos de género, de feminismos, incluso los de masculinidades, siempre está lleno de mujeres, ¿no? Y los hombres van obligados, ¿sí? Alguien los regañó, van a recibir una constancia de 20 horas y eso los va a hacer nuevos hombres, ¿no? Dice, ¿no? Entonces necesitamos más hombres que sean hombres, ¿no? En el sentido de que puedan también mostrar revolucionariamente el hecho de que son vulnerables y que podemos y debemos de asumir una responsabilidad histórica con todo el proceso de violencia y de borrado del pensamiento de las mujeres en la historia de la humanidad. Yo creo que esa pregunta es una de las preguntas que son para tesis y esas cosas, ¿no? Pero bueno, trataré de responderla desde lo que yo trabajo, que insisto, no es directamente el tema de violencia, aquí el experto es el doctor Luna. Me parece que un tema con el tipo de mujeres y perfil que describes, mujeres con niveles educativos altos, muchas veces con trabajos importantes o que les permiten autonomía económica, etcétera, tiene que ver con que la lucha feminista a lo largo de mucho tiempo nos ha enseñado que las mujeres podemos salir de lo doméstico a lo laboral, a lo público, pero no nos dijeron cómo soltar lo doméstico y cómo transformar las relaciones al interior de nuestras familias. Entonces, somos nuevas mujeres, en cierta forma, en el ámbito público, pero seguimos con mandatos que nos configuran como mujeres también desde lo doméstico, la maternidad fundamentalmente, el tema de la pareja y todo este tipo de cosas. Entonces me parece que, insisto, en nuestra generación es esa generación que está atrapada entre lo que podemos hacer que no podían hacer nuestras madres, pero que no hemos soltado lo que nuestras abuelas todavía hacían, ¿no? Entonces es como un tema ahí muy conflictivo. Me parece que siguen existiendo estructuras simbólicas, muchas de ellas el amor, por eso el texto me parece muy relevante, que siguen sosteniendo los estereotipos, siguen sosteniendo los mandatos de género, los roles de género. Y no solamente es que los hombres no quieran soltar el poder, es que las mujeres a veces no queremos soltar lo que nos han dicho que es nuestro, como por ejemplo la crianza y el ámbito doméstico, ¿no? Es decir, es el único lugar donde reinamos y soltarlo a veces es conflictivo. Entonces hay trabajos también que evidencian que defendemos ese coto de poder tan nuestro, tan privado, pero que no nos permite, digamos, estar más plenas en otros ámbitos. Y bueno, creo que básicamente sería como esa parte. El sufrir violencia yo creo que siempre te pone estar en situación de violencia, no ser víctima, estar en situación de violencia siempre se oculta como algo vergonzoso, porque siempre es juzgado como que solo les pasa a quien es tonta o a quien es... Y no se observa o no se aprecia la complejidad que tiene el vivir una situación de violencia. No te quedas ahí porque quieres, no lo padeces porque quieres, es porque está la estructura social ahí puesta y ahí te colocan. Entonces me parece que es algo más complejo que el querer o no querer solamente. Hola, yo soy Carmina Nahuatlato, tenemos el programa de Página Maestra aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a tener una entrevista con el doctor Ángel Luna y sus colegas coautores del libro. La vamos a grabar este viernes, entonces esperamos tenerla pronto al aire.
Maestro, un gusto tenerlo en el programa, va a ser muy interesante hablar del libro. Y bueno, quiero dar el comercial de que ya tenemos un episodio con él, es el episodio 28, se llama ¿Para qué hablar del maltrato y de la trata? Del maltrato y la trata. Es el episodio 28 de Página Maestra, pueden escucharlo en Spotify, en el perfil de la editorial de la Universidad de Guadalajara, y el que vamos a grabar el viernes pues lo podrán escuchar pues seguramente entrando el año. Entonces un gusto tenerlo. Gracias también siempre a Culagos Ediciones, porque siempre colabora con nosotros para producir programas sobre los grandes libros que publica Culagos. Entonces pues los invito a escuchar el programa, y tenemos varios programas también sobre violencia, y estamos haciendo un hilo de conversación sobre el tema muy interesante, nutrido desde distintos centros universitarios y con distintas perspectivas. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera mencionar algo, alguna reflexión. Nos quedó un poco de tiempo, no sé cómo andamos todavía con los minutos. Entonces, compañera. Hola, los felicito mucho. Soy la doctora Susana Cepeda Islas, vengo de Saltillo, Coahuila, y me encanta cómo desarrollaron el tema, pero yo quisiera, más bien me he cuestionado mucho el tema de la violencia. Continúa y no para. Sigue. Algo que me llamó la atención que dijo doctora es lo que aprenden los hombres. Señalamos mucho la violencia, pero realmente ¿qué hacemos, sobre todo las mujeres, para frenar la violencia? Tradicionalmente quien cuida y está al frente del hogar, como bien decían, pues somos nosotras. Entonces yo apunto mucho a la educación, porque la educación, una buena educación te da las armas para cambiar tu realidad por una realidad diferente. Y me gustaría, ¿verdad? Es mi ilusión, que haya programas para educar a las parejas jóvenes sobre todo este ámbito de violencia a las que empiezan, para evitar, porque el hombre es violento porque vive la violencia, mama la violencia en su casa, ve que la mujer la acepta, y es algo que me he cuestionado, ¿cómo? No la vamos a erradicar, eso es algo realista, porque somos violentos por naturaleza, pero sí la podemos disminuir. ¿Han pensado algún tipo de investigación para, insisto, no erradicar, pero sí frenar la violencia en los hogares? Gracias. Bueno, en el ámbito en que yo trabajo, por ejemplo, lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente la educación es fundamental, pero la educación pensada como la pensamos en muchas universidades es solamente profesionalizante y no hace nada en términos de transversalizar temas de género que nos permitan pensarnos y cuestionarnos qué es ser y estar como mujer u hombre en el mundo, ¿no? Entonces me parece que un elemento desde la universidad que hay que seguir peleando quienes nos dedicamos a esto es transversalizar el enfoque y formar y sensibilizar a los profesores y profesoras. Muchos lo hacemos en nuestras aulas, pero es algo porque nos nace y queremos hacerlo, pero no es algo que la universidad en general promueva, aunque bueno, hay avances, ¿no? Pero falta mucho todavía. Ese es un aspecto. Y otra, creo, creo que es importante, digamos, el que no pensemos que las mujeres madres tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Pero no necesariamente somos las únicas responsables de formar a hombres machistas, ¿no? O sea, hay toda una estructura y un sistema que nos lleva justamente a eso, y creo que hay que pensarlo como algo mucho más complejo, en el que la educación sí es importante, pero hay otras cosas que desde el Estado se pueden hacer, desde las instituciones se pueden hacer, desde nuestra forma de relacionarnos con nuestros colegas, nuestros amigos, se pueden hacer para ir transformando nuestros espacios en lugares más seguros y más conciliadores de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que
La educación es fundamental, pero nos hace mucho pensar esta educación desde una perspectiva de género que nos permita desmontar todos estos mitos y nos permita entender que hay cosas que hay que conciliar para poder tener más plenitud como personas. Creo que... Bien, la ausencia también educa, doctora. Y eso es algo que me gusta dialogar, digamos, con muchas personas y familias, ¿no? Porque este planteamiento de que son las mujeres las que educan, ¿no? Desde casa y demás, ¿no? Sí tendríamos que cuestionarlo, porque si los hombres seguimos relegando esa enorme responsabilidad, ¿no? Con la mamá, con la abuela y demás, pues el resultado es lo que seguimos teniendo regularmente, ¿no? Tenemos que involucrarnos en una chamba, ¿no? Y hacernos conscientes de que somos responsables de ella, digo, sí, si hay procesos de nacimiento artificiales y demás, cada vez hay más, ¿no? Pero cuando colaboramos directamente, pues debemos hacer la chamba. Pero además tenemos que hacerla muy específica, doctora. Tenemos que aprender a diagnosticar problemáticas comunitarias, regionales, poblacionales, para crear programas de intervención ad hoc, ¿no? El gran error que ha tenido el caso específico de México y Latinoamérica es querer imponer una política de tabla rasa, ¿no? Y creer que, por ejemplo, un sistema educativo puede ser unánime, y la neta es que no es así. Digo, para quienes nos dedicamos a esta chamba, ¿no? Nos damos cuenta que no es lo mismo tratar con personas de cierta parte, incluso de un poblado, ¿no? Los que viven cerca de fábricas, de empresas, ¿no? Y la realidad en el estado de Jalisco, que es también tan compleja, ¿no? Entonces tenemos que aprender a que nuestras intervenciones educativas, profesionales y demás tienen que ser diferenciadas. A eso me dedico también. Cuando usted lo crea conveniente, hacemos la chamba, porque aquí desde Q-Lagos tenemos ese apoyo, estamos también trabajando, tenemos un texto de libre acceso para desmontar la violencia sexual que los hombres en Jalisco ejercen, específicamente en Puerto Vallarta y en la región costera, después de haber hecho un estudio en medio de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues pensamos que el mismo asunto se podría replicar en otras partes del país, con académicos y académicas de allá, ¿no? O sea, yo puedo plantear mi método y entonces ustedes lo van aterrizando según sus necesidades y planteamientos, y hacer sinergia en este proceso. Fíjese, ese puede ser nuestro siguiente libro, y nuestro siguiente proyecto para seguir haciendo una chamba que pueda concatenarse con esta necesidad que me imagino que es generalizada. Muchas gracias por la presencia de todo mundo. Hemos llegado ya al final de este asunto. Nos agradaría seguir platicando. Ha sido un honor. Y seguimos en las redes. Mándenme la foto, luna.alfaro@gmail.com. Ya comprometí aquí a la doctora para que regalemos una copia del libro, ¿no? Por correo electrónico, y gracias. Pues agradecemos la presentación del doctor Cristian y la doctora Liliana. Les comentamos que el libro lo pueden encontrar en el portal de Editorial Universitaria por un costo de 203 pesos. Y también agradecemos a todos los que nos acompañaron. Los seguimos invitando a nuestras presentaciones. La próxima se llevará a cabo a las 4 de la tarde.